a hablar de empleo. Salieron los datos recientemente del Instituto Nacional de Estadística que reflejaban que casi un 30% de los asalariados era mileurista, cobra 1.324 euros brutos al mes. Pero además también hemos conocido el sueldo medio de los españoles, que es de 1.982 euros brutos al mes, o lo que es lo mismo, 24.000 euros anuales. Aunque esa cifra es la media, en esta banda salarial se encuentra el 40% de la población. El 30% restante, como decía, cobra más que la media. Unos cobran menos y otros cobran más, claro. Estas son las últimas cifras conocidas, pero probablemente las de 2020 reflejarán los efectos de la pandemia. Tengo aquí a Carlota, que nos ha traído todos los datos. Voy a repetirlos porque creo que no ha quedado muy claro. Si te parece, un 30% de los asalariados cobra 1.324 euros brutos al mes, o lo que es lo mismo, son mileuristas. Luego el sueldo medio es de 1.982 euros brutos al mes, es decir, 24.000 euros brutos anuales, ¿sí? Y el 40% de la población está en esta banda salarial, y el 30% restante cobra más que la media. Tenemos ahí el gráfico. Efectivamente, no solo es lo que cobran, sino cuánto porcentaje de la población se encuentra en cada banda salarial. Sin embargo, como has dicho, Leticia, es el último dato conocido, el de 2019, pero el de 2020 probablemente será diferente debido a la pandemia. Seguramente los efectos del coronavirus se verán reflejados también en los sueldos. Hablas de que los efectos del coronavirus se reflejan en los sueldos. Sin duda alguna tendremos que esperar para ver ese resultado, pero seguro que será así. De hecho, el Banco de España ya ha estimado esa bajada, ¿no? Efectivamente, el Banco de España ha estimado esa bajada entre un 10 y un 15% de los sueldos actuales, así que perderemos algo de dinero. Pero es una crisis que no afectará de igual manera a todos, ¿no? Habrá empleos que se verán perjudicados y otros que no. Efectivamente, no es lo mismo el sueldo de las mujeres, tampoco el de los jóvenes, ni siquiera pues de aquellos trabajadores que trabajan 4 horas u 8 horas jornada completa. Es decir, vamos a centrar un poco el tema. Vemos eso, que el Banco de España ya ha estimado que los salarios se reducirán entre un 10 y un 15% debido al coronavirus, pero luego hay algunos grupos que son más vulnerables a esta caída de precios. Probablemente va a afectar de forma diferente esta crisis, esta pandemia, al bolsillo de los trabajadores con jornada media o completa, a los más jóvenes y a las mujeres. O sea, es decir, los que tengan jornada completa, hombres, probablemente sean los más beneficiados o a los que menos les afecte esta crisis. Sin embargo, jóvenes, mujeres y personas con empleos a tiempo parcial serán los que más se resientan después de esta crisis, los empleos que más hayan resentido durante la crisis. Es cierto que el mercado laboral en España es muy diverso, y para realizar una radiografía de la situación salarial de nuestro país, de España, vamos a hablar con Javier Blasco, director de Adecco Group Institute. Buenos días, Javier. Javier, buenos días. Y que además toma como un activo y como un poderoso potencial. Enseguida. Hola, Javier, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Muy bien, encantadas de tenerte aquí en Negocios Televisión. Estábamos haciendo un poco un repaso a esos datos, ¿no?, que tenemos del empleo en 2019 y también haciéndonos eco de lo que podría suceder, cuál será el efecto de esta pandemia en 2020. Hemos conocido el dato del sueldo medio en España, no en tiempos de pandemia, sino en 2019. ¿Cómo se interpreta este dato? ¿Es bueno, malo, regular? Bueno, realmente hemos tenido una evolución positiva, ¿no? Prácticamente ha venido creciendo en los últimos 10-12 años hasta alcanzar ese promedio de los 1.700 euros, al menos en lo que es el salario nominal, ¿de acuerdo? Es verdad que esto hay que interpretarlo a la luz, primero, del poder adquisitivo y a la luz también de los territorios, ¿no? En España todavía existe una enorme diferencia en el salario promedio
pues entre comunidades como Madrid respecto de Extremadura, ¿no? Pues prácticamente hay casi 700 euros de diferencia mes, lo cual es una cantidad muy grande, ¿no? Y también en un entorno internacional, pero como decía, al final lo que realmente es importante es, uno, cuál es la evolución interanual. Es verdad que el año 2020 se ha ralentizado este crecimiento salarial por la paralización en la negociación colectiva, por la propia situación de la pandemia. Todavía no tenemos, digamos, cálculos a año completo, lógicamente, de lo que es la evolución en lo que es el poder adquisitivo, aunque, como decíamos, el poder adquisitivo también ha evolucionado positivamente en España a lo largo de los años y también va un poco por comunidades. Galicia ha tenido una recuperación muy importante, una adquisición mayor de ese poder adquisitivo y, sin embargo, comunidades como Murcia o Canarias pues han quedado prácticamente igual que estaban, ¿no? Entonces, bueno, año complicado 2020, expectativa, lógicamente, de moderación salarial acentuada por la pandemia, por la situación laboral y en el empleo, pero si lo miramos un poco a la luz de los últimos 10-12 años, la evaluación ha sido positiva. Efectivamente, la evolución ha sido positiva, pero los meses de pandemia se verán reflejados también en el sueldo de los próximos años. ¿Podemos estimar cuál será quizás la bajada de los sueldos en los próximos meses debido al coronavirus? Bueno, realmente reducción de salario nosotros no creemos desde la Adecco Institute que se vaya a producir. Es decir, realmente las personas que siguen, que están trabajando, es decir, que no están en situación de expediente de erosión de empleo. Otra cosa es que uno pueda tener un decrecimiento salarial, digamos, bruto, vinculado, por ejemplo, a un ERTE de reducción de jornada. Pero lógicamente eso va en proporción al tiempo trabajado, pero per se en la negociación colectiva ahora mismo no se está planteando con carácter general reducciones de salario. Es más, a lo largo del año 2021 las expectativas es de cierto repunto en el Producto Interior Bruto y normalmente esto a los negociadores de los convenios colectivos les va a invitar como mínimo al mantenimiento de salario. Como reducción de salario no se prevé, sí que tiene pinta que va a haber una ralentización, una moderación salarial, porque ese repunte máximo de un 7%, partiendo lógicamente de una caída por encima del 12% en el año 2020, va a tener el efecto lógico de una moderación salarial, pero reducción como tal no se prevé que eso ocurra. A todos los sectores por igual. Hay ciertos sectores que hemos visto que están pasando situaciones verdaderamente complicadas, dramáticas. Pienso en el turismo, pienso en el transporte, pienso en la hostelería. No sé si me puedes hacer una fotografía, Javier, de cuáles han sido los grandes perjudicados, pero también los grandes beneficiados. Bueno, la situación de la pandemia, yo creo que hay sectores típicamente perjudicados, ¿no? Ya se han dicho, ¿no? Hostelería, comercio, turismo y los beneficiados en un principio, sobre todo el sector agroalimentario, la distribución de la alimentación también, evidentemente el sector de las tecnologías y de las telecomunicaciones, el sector de la educación también ha salido fuertemente potenciado y luego en lo que es las cadenas de suministro y el entorno, digamos, de comercial, el sector del e-commerce, ¿no? Ha salido muy potenciado, vinculado sobre todo al confinamiento, ¿no? Es decir, sí que ha habido estos sectores como... Luego es verdad que dentro de cada uno de los sectores hay subsectores que han tenido incluso un comportamiento peor o incluso mejor, ¿no? Es decir, por ejemplo, dentro del sector del turismo, estamos hablando, por ejemplo, de sectores como el del transporte aéreo vinculado al turismo, que en nuestro país, lógicamente muy dependiente del turismo internacional, pues ha salido muy afectado, ¿no? Con caídas prácticamente del entorno de más de un 80%, ¿no? Estos son básicamente la radiografía conocida de lo que de momento ha sido los efectos de la pandemia. No solo hay diferencias por sectores, sino también por regiones, ya lo has avanzado antes. ¿Cuáles son los mejores pagados y los peores según comunidades autónomas? Y sobre todo, ¿a qué se deben estas diferencias? Bueno, básicamente esto se debe a la oferta y la demanda, es decir, realmente el que el salario nominal ordinario sea superior en Madrid, País Vasco, Navarra y Cataluña, por ejemplo. En el caso de Madrid tiene que ver con la presencia de muchas empresas grandes, muchas sedes que evidentemente tiran al alza los niveles retributivos, también la presencia de sectores, el sector servicio, el sector banca, el sector seguros, el sector de las telecomunicaciones, el sector de la informática, que lógicamente tiene muchísimo peso y, como decía también, oferta y demanda, lógicamente aquí
se pueden pagar salarios más altos porque también el nivel de vida es mucho más alto. Y de hecho, cuando uno analiza, por ejemplo, lo que es el poder adquisitivo, es decir, el poder adquisitivo promedio, sin embargo, es muy superior la evolución en comunidades como Galicia, Valencia, Navarra, sin embargo, frente a Madrid, que no es que lo tenga malo, es decir, está en la situación cuarta. El caso, por ejemplo, del País Vasco y de Navarra o de Cataluña tiene también mucho componente del sector industrial, ¿no? La presencia del sector industrial, tenemos que pensar que cuando se publican la encuesta trimestral de coste laboral, vemos que, por ejemplo, convenios como el del metal casi puede duplicar el salario de una comunidad a otra. Estoy hablando de Extremadura frente al País Vasco, ¿no? Con lo cual ese sector, sobre todo industrial, metal, en comunidades como Navarra y País Vasco, históricamente han supuesto salarios mayores. Y en el caso de Cataluña, pues una especie de mix, ¿no? Por un lado, el efecto metropolitano de la provincia de Barcelona, muy similar al de Madrid, pero además con el aditivo también de todavía una fuerte presencia de sectores industriales muy potentes, ¿no? Como el sector farmacéutico, como el sector de las telecomunicaciones, como es el sector de la moda, y eso evidentemente tira al alza, ¿no? Frente a, por ejemplo, comunidades más dependientes del sector agropecuario, del sector del comercio, de la hostelería, como son, básicamente, si hablamos de los que están, comunidades que están al final de la lista, Extremadura, Murcia, Canarias, Castilla-La Mancha, Andalucía. Al final existe casi un paralelismo absoluto entre cuáles son los sectores predominantes en cada comunidad autónoma con los niveles retributivos. Javier, un dato que siempre nos llama la atención y que está en los titulares cada vez que salen estas cifras, ¿no? Es ese de la brecha salarial. Las mujeres, no sé si era que desde ayer hasta final de año ya estarían trabajando gratis de media, ¿no? Comparando los salarios masculinos con los salarios femeninos. Pero esto, ¿a qué responde? ¿A qué se debe? ¿Por qué las mujeres ocupamos trabajos menos remunerados? ¿Porque no se nos paga igual aunque hagamos el mismo trabajo? ¿Cuáles son los factores que entran en juego en esta diferencia salarial? Efectivamente, esto tiene mucho que ver con el entorno. Hay una multicausalidad. De hecho, la reciente normativa, ¿no? El Real Decreto Ley el 902, que desarrolla el del año anterior, el 7/2019, en materia de brecha salarial, precisamente lo que pretende, mediante ese registro en el que se incluyan medias y medianas por grupos, por categorías, es precisamente comparar iguales con iguales, ¿no? Evidentemente hay una sobrerepresentación del colectivo masculino en sectores profesionales con salarios mayores, por ejemplo, el sector industrial. Dentro del sector industrial, sectores como el transporte, el metal o incluso el sector de la construcción. Eso tiene que ver, evidentemente, con una sobrerepresentación. Hay que antecederse a cómo se reparte, ¿no? La presencia femenina y masculina, por ejemplo, en la formación profesional industrial o en la construcción. Luego, es verdad que también existe una sociología, ¿no? Por ejemplo, la presencia, y tiene también que ver con los estudios, o la menor presencia de las mujeres en las formaciones o los niveles educativos STEM, es decir, esas titulaciones tecnológicas, ingenierías informáticas, telecomunicaciones, donde todavía existe una mayor presencia del colectivo masculino. Y luego es verdad que hay un efecto también, porque esto podría ser algo a trabajar desde el punto de vista casi desde los niveles educativos primarios, de qué manera conseguir pues que haya una mayor presencia de mujeres, tanto en esa formación profesional de niveles retributivos mayores, ¿no? Industria, construcción, frente, por ejemplo, a administrativos o comercio o la hostelería, donde puede haber incluso una sobrerepresentación femenina, pero al mismo tiempo, lógicamente, de qué manera trabajar un componente también indeseable, que es, lógicamente, la brecha salarial derivada de casi la mayor presencia, casi por goleada, si me permitís la expresión, de la mujer en todo lo que tiene que ver con la conciliación, ¿de acuerdo? Es decir, al final, nuestro modelo, el modelo retributivo va vinculado al tiempo de trabajo y, lógicamente, el salario mayoritariamente, salvo convenios colectivos que permitan un complemento al 100%, supone, lógicamente, un mayor crecimiento salarial. Cuando una persona no está trabajando en activo, pues puede perder pluses de productividad, esa persona no está percibiendo un salario, está percibiendo una prestación, y eso supone que la mujer, que por otro lado, más allá de esa situación, en situaciones, por ejemplo, de baja por maternidad,
en situaciones de reducción de jornada, con lo cual si al final estamos comparando sin entrar en esa profundidad de análisis, ¿no? Realmente para comparar iguales, si estamos hablando de personas que trabajan el mismo tiempo de trabajo, tiempo completo, tiempo parcial, o incluso incluyendo la variable, como decía, de la incapacidad temporal en la situación de embarazo, ¿no? Entonces, eso al final es un poco la razón, ¿no? Básicamente, sectores, titulaciones y luego el componente de la maternidad y el componente de la conciliación. Y en esto hay que hacer mucho hincapié, que la conciliación en nuestro país desde la Ley de Igualdad del año 2007 ha servido de mucho para que cada vez haya una menor brecha salarial, y es verdad que España ahora mismo en materia de igualdad efectiva, en materia de brecha salarial, se encuentra en el top 5 dentro de la Unión Europea, al mismo nivel que los países nórdicos, y eso hay que saberlo, pero es verdad que todavía a partir del año 2007 es verdad que la conciliación en muchas ocasiones se puede convertir prácticamente en una losa, ¿no? en una especie de estigma, porque la protagonista activa y pasiva de la conciliación casi siempre, por decir siempre, es la mujer, y eso al final salarialmente le grava. Javier, ¿y el llamado techo de cristal existe? No sé si a través de los datos que manejáis, podéis hacer, no sé, tener una imagen más o menos de si realmente existe o más que nada se da por estas circunstancias que comentabas, de que la mujer culturalmente pues se dedica más a los cuidados y al final digamos que deja un poco más apartada su carrera profesional. Bueno, el techo de cristal existe si nosotros queremos que exista. Es decir, si vamos a lo fáctico, a los hechos, el techo de cristal existe en tanto en cuanto, evidentemente, hay un colectivo mayoritario, es decir, casi el 51,5% de la población activa, que son mujeres. Sin embargo, cuando sacamos la media global, sale evidentemente un salario en torno a un 12-13% por debajo de los varones. Y eso, repito, aunque estemos comparando cosas distintas, pero en el global sí que dice que efectivamente, por esas razones que hemos visto que subyacen, existe un techo de cristal. Es decir, la mujer no puede tener de promedio el nivel retributivo del varón, básicamente porque tiene una infrarrepresentación en sectores que pagan más y en profesiones que ganan más, y una sobrerepresentación en sectores y profesiones donde se gana menos. Luego, otra cosa puede ser que efectivamente pudiera existir un techo de cristal vinculado a ese sesgo sociológico que existe también, y donde yo creo que más allá de dejar que las cosas fluyan, porque es verdad que si comparamos la situación de España en el año 2007 con el año 2020, la evolución nuestra ha sido infinitamente mejor que la de otros muchos países de la Unión Europea, y se ha mejorado mucho en nuestro país, pero es verdad que parece que deberíamos seguir trabajando, pues se suele decir un poco tocar las palancas de cambio, y que no solamente sea el transcurso del tiempo el que vaya llevando a esa convergencia, donde efectivamente parece que en pocos años podemos alcanzar, digamos, esa equiparación, ¿de acuerdo? Es decir, que de ese 12% pues acabe llegando a un 0%, repito, comparando iguales con iguales, ¿de acuerdo? Pero es verdad que todavía puede existir cierto sesgo, y el sesgo pues tiene que ver con una cuestión sobre todo generacional. Yo hace años recuerdo que viendo la fotografía de los representantes del IBEX, todos eran varones. Pero es verdad que pasados 10 años hay una parte importante de esas personas que ya no están. De hecho, muchos han fallecido, y de hecho las personas que la han sustituido han sido mujeres. Esto dice mucho. Por eso digo que es una cuestión generacional, y aquí el debate es: ¿esperamos que sea el tiempo el que consiga esa equiparación, esa convergencia, o deberíamos efectivamente poner en valor, digamos, comunicar mucho mejor la necesidad de que las mujeres tengan esa mayor representación en esas titulaciones, tengan esa mayor representación en ese tipo de profesiones, que no sean ya solamente las que carguen con la conciliación? Yo creo que cada vez más hay que hablar de corresponsabilidad frente a la conciliación, que ha sido muy buena y que va a seguir siendo muy buena, pero efectivamente tenemos que hacer un ejercicio de divulgación, ¿no? Y de sensibilización, porque si no va a ser efectivamente el tiempo, va a ser una cuestión generacional, pero yo creo que lo deseable sería que aceleráramos ese proceso, y para ello hace falta evidentemente una campaña importante de comunicación, de información, de divulgación, para que chicas y chicos accedan casi por igual a las titulaciones, independientemente de que cada uno sea libre conforme a su propósito de elegir qué carrera o qué titulación desea realizar, ¿no? Pero es verdad que hoy en día hay titulaciones, tanto en la formación profesional como titulaciones universitarias, que mayoritariamente se ocupan por mujeres, y hay otras que mayoritariamente se ocupan por varones. Ha hablado, Javier, de la carga generacional. ¿Cuál es la situación de los jóvenes en España en cuanto a salarios? ¿Son los perfiles que tienen menos experiencia laboral o los que se incorporan por primera vez al mercado?
Sí, sí, efectivamente en España la situación de los jóvenes es probablemente, yo creo que la prueba evidente de un mercado donde claramente se discrimina a un colectivo desde múltiples factores, ¿no? De hecho, la propia pandemia está incluso acentuando, ¿no?, esa situación, ¿no? Es decir, prácticamente en un entorno global de un 16,3% de desempleo, pues el colectivo de jóvenes, dependiendo que sean menores de 19 o menores de 25, nos movemos entre un 37% y un 54% de desempleo. Es decir, se multiplica por 3 y por 4 la cifra de desempleo, lo cual realmente es muy grave. Esto se traduce también desde el punto de vista de la retribución. Es verdad que a mayor cualificación existe mayor salario, pero hoy por hoy, el salario promedio de nuestros jóvenes titulados, independientemente de que tengan un grado con un posgrado o que tengan una titulación de formación profesional, se va a mover siempre por debajo de los 1.500 euros de salario, con lo cual es verdad que hay una situación claramente en desventaja de partida y en algunas titulaciones además salarios que siguen rozando el entorno de los 1.000 euros, y esto es una situación que hay que cambiar. Y hay que cambiar porque no es solamente una cuestión, el desempleo, que es un problema, que lo es, sino que además es una cuestión también de sostenibilidad del sistema. Es decir, si una población joven con esos niveles retributivos difícilmente va a poder acceder, lógicamente, a una vivienda, en propiedad me refiero, pero incluso también a poder alquilarla, difícilmente van a poder mantener un plan de pensiones privado, difícilmente van a tener una cotización que le permita pues tener una jubilación deseable, y esto al final creo que es una situación que nos tiene que preocupar a todos, porque no solamente es una cuestión del colectivo de los jóvenes, sino es una cuestión también del propio sistema general de la seguridad social. Detrás de esos menores salarios se está hipotecando a futuro pues las prestaciones por desempleo, las prestaciones por incapacidad temporal, por enfermedad, las prestaciones, lógicamente, lo que es la jubilación, lo que es la propia formación para el empleo en un entorno cada vez más necesario de recualificación, y el modelo de formación para el empleo en nuestro país depende de las cotizaciones, y las cotizaciones dependen del salario, con lo cual efectivamente la situación de nuestros jóvenes es más preocupante que nunca, porque vivimos en un mercado muy polarizado. Ellos tienen mayores tasas de temporalidad, mayores tasas de parcialidad, temporalidad indeseada, no me refiero porque evidentemente que en un país como el nuestro, donde existe una actividad estacional importante, siempre hay una tasa deseada de temporalidad que es necesaria desde el punto de vista de la flexibilidad, ¿no?, para los empleadores. Pero esa tasa indeseada de exceso de temporalidad o esa tasa indeseada de exceso desde el punto de vista de la parcialidad, del tiempo parcial, efectivamente es algo que hay que cambiar, y sobre todo porque siempre es el colectivo de jóvenes el colectivo más perjudicado. Pues Javier Blasco, director de Adecco Group Institute, muchas gracias. Estas cifras desde luego que son necesarias para ver qué es lo que falla y cómo hay que mejorar para que ese sector, la empleabilidad sea igual para todos y bueno, y que no haya estas diferencias, ¿no?, ni estas situaciones dramáticas como la de muchas veces los jóvenes o las mujeres. Muchas gracias. Gracias a vosotras. Buen día. Gracias. Bueno, pues hablábamos con Javier Blasco sobre empleo, sobre esas diferencias, ¿no?, que hay aquí en nuestro país, no solo entre sectores, comunidades autónomas, mujeres y hombres, o jóvenes y gente más mayor. Pero, ¿qué ocurre con nuestros vecinos europeos, Carlota? ¿Cuál es la situación ahí? Como bien has dicho, hemos hablado mucho de los sueldos en España, pero en Europa, en España se cobra de media un 22% menos que lo que cobran nuestros vecinos comunitarios. Luxemburgo, Dinamarca, Alemania, Holanda o Irlanda son los mercados laborales que mejores condiciones económicas ofrecen. España, sin embargo, se encuentra a mitad de tabla, en el puesto número 13. Después está Bulgaria, Rumanía, Letonia o Hungría, que son los peor pagados. España sí que sale mejor parada si lo comparamos con este tipo de países del este, pero sale peor parada si lo comparamos con Alemania, por ejemplo. Aquí tenemos que trabajar 20 meses para equipararnos a los alemanes y ellos solo tienen que trabajar 12 meses para conseguir el mismo sueldo. Que nosotros necesitaríamos eso, 20 meses, bueno, ¿quién viviera en Alemania, ¿no? Aunque nosotros también tenemos nuestras cosas, pero desde luego que hay que ponerse las pilas en esto. Y un dato que nos interesa a todos, precisamente al hilo de esto, ¿cuáles son las profesiones mejor remuneradas, ¿no? Porque al final todos trabajamos para vivir, algunos viven para trabajar, pero yo prefiero eso de trabajar para vivir, y hay que ver dónde se enfocan a lo mejor esos jóvenes que están buscando cuál es la mejor salida profesional y también a cuánto ascienden los sueldos en estos puestos, Carlota.
Sí, el director de ingeniería sale beneficiado, también puestos en farmacéuticas y analistas de fusiones y adquisiciones en banca. Todos estos perfiles pueden llegar hasta los 95.000 euros. Son unas retribuciones que casi cuatriplican al salario medio en España. Bueno, y un dato que ya hemos avanzado al principio, 24.000 euros brutos al año es lo que cobra la población activa en España. Nosotros en Negocios Televisión hemos salido a la calle para preguntar para qué les da a los trabajadores con un sueldo, bueno, pues por debajo o por encima de la media. Ellos nos han dado sus opiniones, esto es lo que nos han contado. ¿Cuánto cobra de media la población activa en España? 1.900 euros brutos al mes o, lo que es lo mismo, 24.000 euros brutos al año. Es el último dato del Instituto Nacional de Estadística. En Negocios hemos querido salir a la calle para preguntar a los trabajadores para qué da este sueldo. Ocio, costes fijos, ¿da para ahorrar? ¿Usted ha estado por encima o por debajo? Por debajo. Yo afortunadamente he estado por encima de esa franja. Por debajo de eso, sí. Estoy un poco por encima, pero no mucho. Por abajo, por encima. Por encima de esos 24. Con ese sueldo, ¿para qué da? ¿Da para cubrir gastos fijos? ¿También da para ocio? ¿Da para ahorrar? ¿Para qué da un sueldo así? Depende del número de hijos, pero en principio para ahorrar. O sea, para gastos fijos y para ahorrar sí te da. Bueno, aquí en Madrid, que la vivienda está bastante cara y tal, con 24 a mí me cuesta mucho ahorrar. Me cuesta muchísimo ahorrar. Yo pago un coche, pago mi piso, que estoy de alquiler con varios compañeros más, y para ahorrar prácticamente nada. No me da prácticamente. Más que da para la comida y para el alquiler. Pues supervivencia pura y dura, es que es así, supervivencia, comer y poco más, ¿sabes? Sí, yo no tengo problema, o sea, me puedo ir de vacaciones, pago mis gastos bien y puedo salir a cenar un sábado. Para lo más básico, gastos básicos, servicios, da apenas para poder ahorrar, la verdad. ¿Y para ocio, por ejemplo? Bueno, muy limitado, sinceramente. Pues podrías gastar ¿cuánto? 200 euros al mes. Nada, no, o sea, yo estoy con la justa. Bueno, pues ocio a lo mejor un 10%, 15% de gastos que yo pueda tener de la casa, del coche, pues un 60, un 70%, y después el resto pues en lo que haya que pagar o lo que haya que de ocio. Bueno, pues ya lo habéis visto, muchas diferencias, ¿no?, en función de lo que se gana y en lo que se puede gastar. También es verdad, Carlota, que Madrid, que es la ciudad en la que hemos preguntado, es especialmente cara. Supongo que con el mismo sueldo en alguna otra ciudad o en alguna otra provincia, pues les dará para bastante más cosas, irán más holgados, pero también, como nos comentaba Javier, pues depende mucho de la zona, en la de España en la que estés. Claro, efectivamente, lo que sí había de común, aparte de que la capital es más cara, es que los que se sitúan por debajo del salario medio en España no se pueden permitir tanto ocio y menos ahorrar. Eso sí, los que se sitúan por encima ya sí que tienen más libertad económica. Bueno, pues Carlota, muchísimas gracias por habernos aportado estos datos. Recuerdo que siempre que hago trato estos temas con Carlota, es ella es la artífice, ella es la que busca todos los datos, la que hace el análisis en profundidad y la que me ayuda con todo esto. Yo simplemente estoy aquí, bueno, pues para apoyar un poco en la conversación, pero realmente ella es la que lo sabe todo.